¿Sabes quiénes eran los ninivitas? ¿Podrán estos seres implacables encontrar redención ante Dios? Al elaborar un inventario de las urbes más brutales de la historia, es imposible pasar por alto a los residentes de Nínive. ¿Pero qué los califica para llevar este sombrío título? Las escrituras mismas relatan las barbaridades cometidas por los ninivitas en sus relatos. Dentro de estos relatos se encuentra la historia del profeta Jonás, que trató de huir cuando el Señor le mandó dirigirse precisamente a Nínive para predicar. Entonces nos preguntamos, ¿cuál era el motivo de Dios para querer aniquilar Nínive? ¿Y por qué Jonás prefería estar lo más distante posible de esa ciudad? Sé que muchos ven a Jonás como un profeta cobarde y desobediente, pero eso no implica que nosotros hubiéramos actuado mejor en su situación. Si fueras un israelita que viviese en el siglo VIII a.C., definitivamente Nínive no sería considerada tu aliada. Y lo pensarías más de una vez antes de desearle lo mejor a esa metrópoli. En este video, indagaremos quiénes eran realmente los ninivitas y el origen de su nefasta fama. Asegúrate de verlo hasta el final, porque hay algo en estas personas que no conoces y que realmente te pondrá los pelos de punta. Disfruta y comparte este video con alguien que amas. Nuestra misión como creyentes es llevar la palabra de nuestro Señor a la mayor cantidad de personas posible. Vayamos al tema principal. En el vasto tapestry de la historia antigua, pocas ciudades tienen un legado tan controversial como Nínive. Ubicada en el corazón del imperio asirio, esta ciudad no solo era un centro de poder y religión, sino también un símbolo de la ira y misericordia divinas. ¿Cómo podría una ciudad tan influyente ser recordada con tanto desdén y al mismo tiempo con tanta piedad? Este enigma nos lleva a explorar las profundidades de su historia desde sus orígenes hasta su caída. Nínive, mencionada por primera vez en el libro del Génesis, Génesis 10:11, se estableció como un enigma y un testamento de los tiempos antiguos. Desde su fundación, Nínive fue más que una mera ciudad. Fue un emblema de la expansión y el poder asirio. A lo largo de los siglos, su nombre se convirtió en sinónimo de fuerza y dominación, creciendo hasta convertirse en uno de los mayores centros urbanos de la antigüedad. La Biblia nos habla de sus impresionantes muros y vastas riquezas, pero también de las sombras que albergaba en sus profundidades. Este contraste nos invita a cuestionar qué fue lo que realmente definió a Nínive. A medida que la ciudad alcanzaba su apogeo, los profetas bíblicos comenzaron a mirarla con ojos críticos. No era solo su esplendor lo que capturaba la atención, sino las acciones de aquellos que residían dentro de sus muros. La opulencia de Nínive ocultaba una realidad de violencia y decadencia moral, aspectos que eventualmente la llevarían a enfrentar el juicio divino. Este es el escenario de una de las historias más dramáticas y emblemáticas del Antiguo Testamento. La historia de Nínive nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza humana y la justicia divina. En los relatos bíblicos, Nínive no es solo una ciudad geográfica, sino una metáfora de la redención y la destrucción. Su legado es un recordatorio de que la grandeza puede ser efímera y que la misericordia puede alcanzar incluso a los más desviados. Este dualismo es lo que exploraremos a lo largo de nuestro viaje por la historia de Nínive. La fundación de Nínive se pierde en las brumas del tiempo. Según la Biblia, fue Ashur quien dejó Babilonia y construyó Nínive, un acto que señala no solo el comienzo de una ciudad, sino de una era. Génesis 10:11. Este origen divino le confiere a Nínive una estatura mítica, colocándola en el centro de la narrativa mesopotámica como un lugar destinado para la grandeza y también para la tragedia. Desde sus inicios, Nínive estuvo imbuida de un sentido de destino, un punto focal en el plan divino.
Con el paso de los años, Nínive creció bajo la sombra de su fundador, Ashur, el dios principal del panteón asirio. Su conexión con lo divino no era solo nominal, era un reflejo de cómo los asirios veían su ciudad, como un reflejo del cielo en la tierra. Esta percepción elevó el estatus de Nínive, haciéndola más que una simple capital, un centro de poder espiritual y temporal que dictaría el ritmo de la región durante siglos. El desarrollo de Nínive como una ciudad de importancia no fue un accidente. Estaba estratégicamente ubicada cerca del río Tigris, lo que le permitió prosperar como un centro de comercio y agricultura. Sus ricos recursos y la habilidad de sus gobernantes para explotar su posición estratégica la convirtieron en un nexo de rutas comerciales que se extendían desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Sin embargo, la magnificencia de Nínive llevaba consigo las semillas de su futura caída. A medida que la ciudad se enriquecía, también crecía su reputación de opresión y decadencia moral. Los textos antiguos y las inscripciones asirias nos hablan de una sociedad que, a pesar de su grandeza, estaba profundamente dividida y marcada por la injusticia. Este contraste entre la grandeza y la corrupción sería un tema recurrente en la historia de Nínive y uno que eventualmente atraería la atención divina, alcanzando su apogeo bajo el reinado de reyes como Sargón II y Asurbanipal. Nínive no solo se consolidó como la joya del imperio asirio, sino también como un bastión de poder y conocimiento. Durante este periodo, la ciudad experimentó transformaciones monumentales que la llevarían a ser una de las más impresionantes de la antigüedad. Sus palacios, templos y bibliotecas, llenos de tesoros y escrituras, testimoniaban un apogeo cultural sin precedentes. La influencia de Nínive se extendía más allá de sus monumentales construcciones. Era un centro de aprendizaje y arte donde se preservaba y expandía el conocimiento. La famosa biblioteca de Asurbanipal, por ejemplo, contenía una vasta colección de textos cuneiformes que abarcaban desde literatura hasta ciencia, haciendo de Nínive un centro de sabiduría reconocido en todo el Antiguo Oriente. A nivel político y militar, Nínive era igualmente formidable. Desde esta ciudad, los reyes asirios coordinaban campañas que expandían sus fronteras hasta Egipto y Anatolia. La efectividad de su maquinaria militar no solo aseguraba la expansión del imperio, sino también su defensa contra las incursiones de pueblos vecinos. La capacidad de Nínive para proyectar poder era tan formidable que se convirtió en un símbolo de invencibilidad, una percepción que perduraría hasta su sorprendente caída. No obstante, el poder de Nínive también generaba resentimiento y temor entre sus sujetos y vecinos. La opresión y la brutalidad eran herramientas comunes en su arsenal político, prácticas que, aunque efectivas en mantener el orden y la expansión, sembraban las semillas de futuros levantamientos. Este dualismo entre la grandeza y la tiranía es central para entender el impacto de Nínive en la región y en la historia bíblica, y será un tema recurrente en nuestra exploración de su legado. Como centro espiritual del imperio asirio, Nínive albergaba una rica tapestry de prácticas religiosas y rituales. Los grandes templos dedicados a Ashur, Ishtar y otros dioses dominaban su paisaje, y sus rituales religiosos influían en la vida diaria de sus habitantes. Esta conexión con lo divino no solo reforzaba la legitimidad de sus gobernantes, sino que también integraba la estructura social y política de la ciudad. La religión en Nínive no era un asunto privado, era una función del Estado que reforzaba la autoridad del rey y legitimaba sus conquistas.
Los festivales y los rituales públicos eran espectáculos grandiosos, diseñados para demostrar el poder y la piedad de los gobernantes asirios. Sin embargo, estos mismos rituales también reflejaban las tensiones y contradicciones dentro de la sociedad ninivita entre el poder divino y la autoridad terrenal. Culturalmente, Nínive era un crisol. Artistas, artesanos y eruditos de todo el imperio convergían en la ciudad, creando una atmósfera vibrante de intercambio y creatividad. Las influencias de diversas culturas se mezclaban en Nínive, desde la arquitectura y el arte hasta la literatura y la música. Esta diversidad cultural no solo enriquecía la vida urbana, sino que también ayudaba a difundir las tradiciones asirias a lo largo y ancho del imperio. A pesar de su riqueza cultural y espiritual, la vida en Nínive estaba marcada por una profunda desigualdad. La opulencia de los palacios y templos contrastaba agudamente con la pobreza de las clases bajas, que a menudo sufrían bajo el peso de los impuestos y el servicio militar. Este desequilibrio no solo generaba tensiones internas, sino que también alimentaba el descontento entre los pueblos sometidos por los asirios, un descontento que eventualmente contribuiría a la caída de Nínive. La historia de Jona es quizás uno de los relatos bíblicos más fascinantes y enigmáticos. Enviado por Dios para predicar en Nínive, Jona inicialmente huye de su misión, una decisión que desencadena una serie de eventos que subrayan su reluctancia y el poder divino. Jona no es solo un profeta, es un hombre en conflicto, cuyas luchas internas reflejan las tensiones entre la misericordia y el juicio divinos. El libro de Jona nos presenta un profeta que conoce bien la reputación de Nínive. Su excitación no es solo un acto de desobediencia, es un reflejo de su profundo temor y repulsión hacia una ciudad conocida por su brutalidad y maldad. Esta dualidad en Jona, el deseo de huir de Nínive y al mismo tiempo el conocimiento de que es parte de un plan divino mayor, es central para entender su carácter y su profecía. Cuando finalmente Jona llega a Nínive, su mensaje es simple y directo: 40 días más y Nínive será destruida. Jonás 3:4. Esta proclamación no solo demuestra la seriedad de la situación, sino que también pone a prueba la voluntad de los ninivitas de escuchar y cambiar sus caminos. La respuesta de Nínive a este mensaje es sorprendente y constituye un giro crucial en la narrativa. El arrepentimiento de Nínive tras la predicación de Jona es un testimonio del poder transformador del arrepentimiento y la misericordia divina. A pesar de su pasado oscuro y la severidad de su cultura, los ninivitas eligen creer en Dios y cambiar sus caminos, un acto que no solo salva la ciudad temporalmente, sino que también ofrece una lección profunda sobre la redención y el perdón. Este cambio radical en Nínive desafía nuestras expectativas y nos invita a reflexionar sobre la capacidad de cambio incluso en los más desviados. Este es solo el comienzo de nuestra exploración de la rica y compleja historia de Nínive. En los próximos minutos, continuaremos desentrañando los hilos de su legado, examinando tanto su caída como las lecciones eternas que podemos aprender de su ascenso y declive. El libro de Jonás nos introduce a un momento crucial en la vida del profeta, el llamado divino para ir a Nínive. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás 1:2. Este mandato no es solo un simple pedido, es una orden divina que pone a Jonás frente a un desafío que trasciende su comprensión y temores personales. La magnitud de Nínive, descrita como una gran ciudad, subraya no solo su importancia, sino también el tamaño del reto que Jonás debe enfrentar. La respuesta inicial de Jonás es huir, no solo de Nínive, sino de la presencia de Dios.
Este acto de desobediencia no es solo una huida física hacia Tarsis, sino también una rebelión espiritual contra un mandato que encuentra demasiado difícil de aceptar. Jonás sabe lo que Nínive representa: pecado, brutalidad y desafío contra Dios. Enfrentar esta ciudad representa para él un riesgo no solo físico, sino también espiritual. La intervención divina en la vida de Jonás, a través de una gran tormenta y un gran pez, muestra la seriedad con la que Dios toma su mandato. Este episodio destaca que el plan divino no puede ser evitado por miedo o desdén. Es una lección dramática sobre la soberanía de Dios y la inevitabilidad del llamado divino, enseñando a Jonás y a nosotros como lectores que la huida de nuestras responsabilidades tiene consecuencias profundas. La sumisión de Jonás, tras ser liberado del vientre del pez, refleja un cambio en su entendimiento. Reconoce que no puede escapar de su misión. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades, ni del alcance de Dios. Esta aceptación lleva a Jonás de nuevo a la ruta hacia Nínive, listo para enfrentar su destino y cumplir con el mandato divino. Este momento es crucial, ya que marca el inicio real de su misión profética y prepara el escenario para uno de los mayores ejemplos de arrepentimiento y misericordia en la Biblia. Jonás no solo huye físicamente de su llamado, su huida representa una profunda resistencia emocional y espiritual. La idea de predicar en Nínive le aterroriza no solo por la fama de la ciudad, sino también por lo que un mensaje de juicio implica. En su corazón, Jonás teme que su mensaje de condena sea ignorado o, peor aún, que provoque represalias contra él. Este miedo es revelador, mostrando que incluso los profetas pueden temer las consecuencias de cumplir con su misión divina. El viaje de Jonás hacia Tarsis, en la dirección opuesta a Nínive, simboliza su deseo de escapar no solo de su misión, sino también de cualquier influencia que Dios quiera ejercer sobre él. Este intento de fuga es irónico, pues en su esfuerzo por evitar su destino, Jonás termina encontrando a Dios en uno de los lugares más inesperados, en las profundidades del mar, dentro de un gran pez. Esta experiencia subraya la idea de que no podemos huir de nuestro propósito divino, sin importar cuán lejos intentemos ir. La interacción de Jonás con los marineros antes de ser arrojado por la borda revela otra dimensión de su reluctancia, aunque inicialmente oculta su identidad y propósito. La crisis desencadenada por la tormenta lo obliga a confesar su huida de Dios. Este momento de verdad es significativo porque muestra que la influencia de nuestras decisiones se extiende más allá de nuestras vidas personales, afectando incluso a aquellos que no tienen parte en nuestros conflictos internos. Después de su liberación del pez, la reluctancia de Jonás se transforma en resignación y obediencia. Su caminata hacia Nínive no es solo un viaje físico, es un camino de transformación personal y espiritual,
Jonás llega a entender que el poder de Dios se extiende más allá de sus propios miedos y prejuicios y que su misión podría tener un propósito mayor que él mismo podía ver inicialmente. Nínive era conocida en todo el Antiguo Oriente por su brutalidad y violencia. Los relatos históricos y arqueológicos pintan un cuadro de una ciudad donde la crueldad no era solo común, sino una herramienta de Estado utilizada para infundir temor y control sobre las naciones conquistadas. Las campañas militares asirias, dirigidas desde Nínive, eran notorias por su falta de misericordia, dejando detrás de sí ciudades destruidas y poblaciones masacradas. La brutalidad de los ninivitas no se limitaba a la guerra. Dentro de la ciudad, la violencia era parte de la vida cotidiana, utilizada tanto para mantener el orden como para resolver disputas. Las leyes asirias, aunque avanzadas para su tiempo, imponían castigos severos para delitos que hoy consideraríamos menores. Este ambiente de temor y represión es crucial para entender por qué la idea de predicar allí era tan aterradora para Jonás. Los relieves y artefactos encontrados en las ruinas de Nínive muestran escenas de tortura y ejecuciones públicas, diseñadas no solo para castigar, sino también para advertir a cualquier opositor del destino que les esperaba. Estas prácticas brutales eran un mensaje claro de los reyes asirios al mundo. La oposición no sería tolerada y la autoridad real era absoluta y despiadada. A pesar de esta reputación, la Biblia nos cuenta que Nínive era también una ciudad de gran importancia espiritual y cultural. Esto presenta un contraste intrigante, una ciudad capaz de grandes actos de crueldad, pero también de significativa profundidad espiritual. Este dualismo es parte de lo que hace la historia de Nínive tan compleja y su eventual arrepentimiento tan notable. La posibilidad de redención, incluso para los más crueles, es un tema poderoso que resuena a lo largo del libro de Jonás. Las prácticas de tortura en Nínive eran notoriamente crueles y estaban diseñadas para maximizar el dolor y el terror. Desde desollamientos en vivo hasta empalamientos y desmembramientos, los ninivitas empleaban métodos de tortura que hoy serían considerados horrores inimaginables. Estas prácticas no solo eran métodos de castigo, sino también rituales macabros destinados a consolidar el poder a través del miedo. Los arqueólogos han desenterrado evidencias de masacres en las que las víctimas fueron brutalmente torturadas antes de la muerte. Estos hallazgos corroboran las descripciones bíblicas y históricas de una sociedad donde la violencia era una norma aceptada y a menudo celebrada. La exhibición pública de cuerpos mutilados era común en Nínive, no solo como advertencia a los rebeldes, sino también como demostración de la capacidad de los asirios para dominar completamente a sus enemigos. Además de las físicas, las torturas psicológicas también eran empleadas, con familias de los sublevados obligadas a presenciar las atrocidades cometidas contra sus seres queridos. Estas tácticas brutales aseguraban que el miedo a la autoridad asiria se mantuviera no solo entre los habitantes de Nínive, sino en todas las regiones bajo su control. La psicología del terror era un componente crítico de la estrategia asiria para mantener su imperio. A pesar de su eficacia en mantener el orden, estas prácticas de tortura y brutalidad eventualmente contribuyeron a la caída de Nínive. La crueldad generó resentimiento y odio entre los pueblos subyugados, sembrando las semillas de las rebeliones que finalmente llevarían al asedio y destrucción de la ciudad. La historia de Nínive sirve como un recordatorio sombrío de que el poder basado en el miedo y la violencia es, en última instancia, insostenible. Nínive no solo era un centro de poder político y militar, sino también un vibrante centro religioso. La ciudad estaba repleta de templos dedicados a una variedad de dioses asirios, con Ashur al frente como la deidad suprema.
Estos templos no solo eran lugares de adoración, sino también centros de poder político y cultural que afirmaban la legitimidad de los gobernantes asirios como representantes divinos en la tierra. El culto en Nínive incluía ceremonias complejas y rituales que involucraban sacrificios humanos y animales, festivales religiosos y procesiones. La presencia de altares y templos en cada esquina de la ciudad demostraba la importancia de la religión en la vida pública y privada de los ninivitas. Sin embargo, este profundo compromiso con sus dioses a menudo se entrelazaba con prácticas de brutalidad y sacrificios que hoy serían considerados bárbaros. La arqueología ha desenterrado vastas bibliotecas en Nínive que contienen textos religiosos detallando mitologías y rituales asirios. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Estos documentos nos ofrecen una ventana al mundo espiritual de Nínive, revelando una sociedad que buscaba el favor divino no solo para la prosperidad, sino también para justificar sus conquistas y su tratamiento a los enemigos. La idolatría en Nínive, por lo tanto, no era solo una cuestión de fe, sino también una herramienta de Estado utilizada para reforzar la estructura social y militar. A pesar de su fervor religioso, la práctica de la idolatría en Nínive eventualmente se convirtió en uno de los puntos de crítica de los profetas bíblicos, quienes vieron en estas prácticas una perversión de la verdadera fe. Esta tensión entre la religiosidad y la moralidad es central en la historia de Nínive y en su interacción con figuras bíblicas como Jonás. La ciudad, con toda su devoción religiosa, enfrentó el desafío de reconciliar su espiritualidad con su moralidad, un desafío que resonaría a través de su historia y más allá de su caída. A medida que Nínive alcanzaba el pináculo de su poder, el tejido moral de la ciudad comenzaba a desmoronarse. La corrupción se infiltraba en todos los niveles de la sociedad, desde los más altos funcionarios hasta los ciudadanos comunes. El enriquecimiento a expensas de los más débiles se convirtió en una práctica común, y la justicia era a menudo comprada y vendida. Este declive moral no solo erosionaba la estructura interna de Nínive, sino que también alimentaba el descontento y la desesperación entre sus habitantes. El sistema judicial, que una vez mantuvo el orden y apoyó la expansión de Nínive, se volvió cada vez más parcial y brutal. Los castigos por delitos menores eran desproporcionados, a menudo resultando en ejecuciones o torturas públicas. Esta severidad excesiva revelaba una profunda inseguridad en la élite gobernante, que temía perder el control sobre una población cada vez más descontenta y resentida. Además, el excesivo lujo de la corte asiria y sus funcionarios contrastaba agudamente con la creciente pobreza de la población. El desequilibrio en la distribución de la riqueza exacerbaba las tensiones sociales y subrayaba la desconexión entre la élite y el pueblo. Esta disparidad económica se convirtió en un símbolo del declive moral de Nínive, un recordatorio de cómo la prosperidad material puede llevar a la decadencia espiritual y ética.
La corrupción y el declive moral finalmente prepararon el escenario para la intervención divina. Cuando la maldad de Nínive llegó a su apogeo, ya no podía ser ignorada por Dios. Era necesario un llamado al arrepentimiento, un ultimátum divino que sería entregado por el menos probable de los mensajeros, Jonah. Este momento marcó un punto de inflexión, no solo para Nínive, sino para toda la narrativa sobre el pecado y la redención en la Biblia. Cuando Jonás finalmente llegó a Nínive, su mensaje fue simple y directo: 40 días más y Nínive será destruida. Jonás 3:4. Esta proclamación resonó por las calles de la ciudad, un grito sombrío que despertó a los ninivitas de su complacencia. La gravedad del mensaje de Jonás y su entrega sin adornos dejaron una impresión profunda en los habitantes de la ciudad, provocando una ola de miedo y autoevaluación. El impacto del mensaje de Jonás fue inmediato y abrumador. Los ninivitas estaban acostumbrados a los profetas y adivinos, pero algo en la seriedad y la certeza de Jonás capturó su atención de manera que nunca antes había ocurrido. Quizás fue la presencia misma de Jonás, un extranjero caminando valientemente por sus calles, lo que los hizo tomar en serio sus advertencias. La ciudad, acostumbrada a la conquista y al poder, se enfrentaba ahora a un tipo diferente de desafío, uno espiritual y existencial. La autoridad con la que Jonás hablaba sugirió que su mensaje no era solo una advertencia, sino una sentencia definitiva. Los ninivitas, enfrentados a la realidad de su inminente destrucción, comenzaron a ver las fallas en su sociedad y sus propias vidas. Este fue un momento de claridad colectiva, donde la ciudad entera fue forzada a mirar hacia adentro y confrontar las raíces de su corrupción y maldad. La respuesta inicial de miedo pronto dio paso a una deliberación más profunda sobre cómo responder al llamado de Jonás. Los ninivitas enfrentaron una elección crítica: continuar por su camino de decadencia o buscar la redención y cambiar su destino. La decisión que tomaron no solo determinaría su supervivencia física, sino también su legado espiritual. Confrontados con la posibilidad real de su destrucción, los ninivitas respondieron de manera sorprendente. Desde el más grande hasta el más pequeño, la ciudad se sumió en un estado de luto y penitencia. Los ciudadanos de Nínive, incluyendo su rey, se vistieron de saco y se sentaron en cenizas, un signo tradicional de arrepentimiento y humildad. Esta respuesta masiva indicaba una toma de conciencia colectiva y una disposición a cambiar radicalmente de dirección. El rey de Nínive, al ver la gravedad de la situación, emitió un decreto que ordenaba a todos en la ciudad a ayunar y a renunciar a su comportamiento violento y malvado, que cada uno se vuelva de su mal camino y de la violencia que está en sus manos. Jonás 3:8. Esta proclamación real no solo reforzó la seriedad del mensaje de Jonás, sino que también mostró un liderazgo dispuesto a guiar por el ejemplo, haciendo eco del arrepentimiento genuino a través de las estructuras de poder de Nínive. La decisión de ayunar y vestir sacos fue un acto de humildad pública y privada, una admisión de culpabilidad y una súplica por misericordia. Los ninivitas no solo reconocieron sus errores, sino que también se comprometieron a cambiar sus acciones. Este acto de arrepentimiento colectivo es notable, especialmente considerando el pasado violento y orgulloso de Nínive. Representa un reconocimiento de que su supervivencia dependía no solo de su poder militar o económico, sino de su conducta moral y espiritual. Este cambio de corazón y de acción fue una transformación radical para una ciudad conocida por su crueldad y corrupción. La respuesta de los ninivitas a la predicación de Jonás
Es un poderoso testimonio del potencial de redención, mostrando que incluso la ciudad más impía puede encontrar misericordia si se arrepiente sinceramente y busca cambiar. Este evento no solo salvó a Nínive en ese momento, sino que también dejó una marca indeleble en su identidad y en la literatura profética. El arrepentimiento de Nínive no fue un evento superficial o temporal. Fue una decisión consciente de toda la ciudad de rechazar sus viejas prácticas y buscar una nueva forma de vida. Este cambio fue tan profundo que alcanzó cada rincón de la sociedad ninivita, desde sus habitantes comunes hasta sus líderes más poderosos. La decisión de cambiar sus caminos fue impulsada por el reconocimiento de su propia mortalidad y la posibilidad real de destrucción, como fue profetizado por Jonás. El proceso de arrepentimiento en Nínive incluyó actos significativos de autorrestricción y renuncia a la violencia, que fueron elementos clave de su maldad anterior. La ciudad, que una vez se enorgulleció de su poder y brutalidad, ahora buscaba la paz y la rectitud. Este cambio no solo afectó la estructura interna de Nínive, sino que también alteró su percepción entre las naciones vecinas, que vieron este acto de humildad como algo inesperado y revolucionario. La profundidad del arrepentimiento de Nínive se refleja en cómo lograron detener la ira de Dios. Dios vio sus obras, que se habían convertido de su mal camino, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás 3:10. Este versículo no solo subraya la misericordia divina, sino también el poder del arrepentimiento genuino para alterar incluso los decretos divinos. La capacidad de cambiar el curso de su destino a través del arrepentimiento es una de las lecciones más poderosas de la historia de Nínive. La transformación de Nínive también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del perdón y la justicia divina. La ciudad pasó de ser un símbolo de maldad a un ejemplo de cómo incluso los más malvados pueden redimirse si están dispuestos a cambiar sinceramente. Este cambio no solo salvó a Nínive temporalmente, sino que también ofreció una esperanza para todas las sociedades enfrentadas con el peso de sus propios pecados. La decisión de Dios de perdonar a Nínive es un punto culminante en la narrativa bíblica, mostrando un aspecto de la divinidad que es a la vez justa y compasiva. La misericordia divina se manifiesta no en la negación de la justicia, sino en la voluntad de permitir el espacio para el cambio y la redención. Este acto de perdón divino hacia una ciudad que merecía la destrucción es un poderoso recordatorio de que la misericordia es una parte integral del carácter de Dios. El perdón a Nínive también representa un desafío para Jonás y por extensión para todos los que siguen a Dios. Muestra que el amor y la misericordia de Dios trascienden nuestras propias limitaciones y prejuicios. Jonás luchó con esta lección, como se ve en su reacción de desilusión y enojo tras el perdón a Nínive. Esta parte de la historia subraya la dificultad de aceptar la misericordia divina cuando va en contra de nuestros deseos de justicia y retribución. La misericordia hacia Nínive también tiene un mensaje profundo para la comunidad de creyentes. El llamado a ser instrumentos de misericordia, no solo de juicio. En el perdón a Nínive, vemos cómo la gracia divina puede transformar las realidades más sombrías y ofrecer un nuevo comienzo, incluso en las circunstancias más desesperadas. Este enfoque en la redención es central para el mensaje del Antiguo Testamento y es un precursor de los temas de gracia y perdón en el Nuevo Testamento. El perdón de Dios a Nínive es un testimonio de su soberanía y de su preocupación constante por la creación. En lugar de destruir Nínive, Dios eligió renovarla, demostrando que su propósito último no es la destrucción, sino la restauración.
Este acto de misericordia divina no solo cambió el destino de Nínive, sino que también ofrece una visión de cómo Dios interactúa con todas sus criaturas, siempre buscando restaurar en lugar de destruir. El perdón divino otorgado a Nínive no solo tuvo un impacto profundo en la ciudad, sino también en el propio Jonás. La decisión de Dios de perdonar a Nínive, a pesar de sus pecados, dejó a Jonás lidiando con emociones complejas y contradictorias. Inicialmente Jonás se enojó con Dios. No podía comprender cómo un Dios justo podría perdonar a una ciudad tan corrupta y violenta. Este conflicto revela la tensión entre la justicia humana que busca el castigo y la misericordia divina que busca la redención. Jonás se sentía traicionado. Había cumplido su misión profética al advertir a Nínive del juicio inminente, esperando ver la destrucción de la ciudad que consideraba su enemiga. Cuando eso no sucedió, su fe y su comprensión de Dios fueron puestas a prueba. Este momento es crucial en la narrativa, ya que muestra a Jonás luchando con la idea de un Dios que es infinitamente misericordioso y cuyos caminos no siempre son comprensibles para los humanos. El diálogo entre Jonás y Dios al final del libro de Jonás es revelador. Dios le pregunta a Jonás si tiene derecho a estar enojado por el árbol que proporcionó sombra y luego murió, una metáfora del breve consuelo que Jonás sintió cuando Nínive estaba en riesgo. Esta conversación ayuda a Jonás y al lector a reflexionar sobre la naturaleza de la compasión y la propiedad de la vida y el destino. A través de este diálogo, Jonás comienza a entender que la misericordia de Dios es un reflejo de su soberanía y amor por todas sus criaturas. Las consecuencias del perdón divino enseñan a Jonás una lección valiosa sobre el perdón y la gracia. Aunque inicialmente resistente, Jonás llega a ver que su visión de la justicia es limitada. Esta experiencia transforma a Jonás no solo como profeta, sino también como creyente, ofreciéndole una perspectiva más profunda del carácter de Dios y del poder redentor del perdón. Este aprendizaje es crucial para la misión continua de Jonás y resuena a través de la narrativa bíblica, recordándonos que el verdadero juicio pertenece a Dios solo. Años después de Jonás, otro profeta, Nahum, surge con un mensaje divino contra Nínive, a diferencia de la misión de Jonás, que resultó en el arrepentimiento de Nínive. La profecía de Nahum presagia la inevitable destrucción de la ciudad. Esta diferencia marca un cambio significativo en la relación entre Nínive y Dios. Mientras que la primera vez Nínive fue perdonada debido a su arrepentimiento, ahora enfrenta la irrevocable certeza de su caída. Nahum describe Nínive con imágenes vívidas de destrucción y caos. ¡Ay de la ciudad de sangre, toda llena de mentira y de rapiña! No se aparta de ella el pillaje. Nahum 3:1. Estas palabras no solo condenan a Nínive por sus actos de violencia y engaño, sino que también subrayan el retorno de la ciudad a prácticas que había prometido abandonar. La profecía de Nahum es un recordatorio sombrío de que el arrepentimiento debe ser sostenido. De lo contrario, las consecuencias anteriores pueden volver con renovada fuerza. La profecía también refleja una realidad más amplia sobre la justicia divina. Mientras que Dios es misericordioso, también es justo. Nínive había regresado a sus viejos caminos, violando el espíritu de su anterior arrepentimiento. Esta residiva en el mal hizo que la misericordia previamente otorgada se revirtiera, llevando a la ciudad a enfrentar las consecuencias finales de sus acciones acumuladas. Nahum no solo predice la destrucción de Nínive, sino que describe con detalle el asedio y la aniquilación que sufrirá la ciudad. Estas profecías no fueron solo advertencias, eran declaraciones de un juicio divino inevitable que reflejaban la gravedad de la situación.
La determinación con la que Nahum declara estas profecías subraya la seriedad con la que Dios aborda el pecado y la apostasía, especialmente cuando se violan las segundas oportunidades. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Nínive, más que una simple ciudad, se convierte en un símbolo potente dentro de la narrativa bíblica. Representa el apogeo del poder humano que desafía a Dios y al mismo tiempo la posibilidad de redención. Sin embargo, también simboliza las consecuencias de volver a caer en el pecado después de recibir misericordia. En este sentido, Nínive encarna la lucha eterna entre el arrepentimiento sincero y la tentación de regresar a viejos hábitos destructivos. La profecía bíblica utiliza a Nínive como un caso de estudio sobre la soberanía y la justicia de Dios. A través de la historia de Nínive se enseña que ninguna nación, no importa cuán poderosa, está más allá del alcance o la corrección divina. Esto sirve como una advertencia a todas las sociedades sobre la importancia de mantener la justicia y la humildad, y sobre las terribles consecuencias de desviarse de esos principios. El destino de Nínive también es un recordatorio de que la historia es cíclica y que las lecciones del pasado frecuentemente necesitan ser reaprendidas. La caída final de Nínive, predicha por Nahum, no es solo el fin de una ciudad, sino también un símbolo profético del fin de todas las entidades que se elevan en orgullo contra Dios. Este simbolismo es crucial para entender la visión bíblica de la historia como una serie de ciclos de redención y juicio, de caída y renacimiento. En última instancia, Nínive se convierte en un símbolo de la misericordia y justicia divinas en equilibrio. Aunque Dios está dispuesto a perdonar y restaurar, su justicia requiere que el arrepentimiento sea genuino y duradero. La historia de Nínive en la profecía bíblica nos enseña que las oportunidades de Dios para el arrepentimiento son un regalo precioso, pero que despreciar ese regalo puede llevar a consecuencias desastrosas. La caída de Nínive no es solo la culminación de un proceso histórico, es la ejecución del juicio divino. Nahum detalla este juicio con una intensidad poética, describiendo cómo con la inundación pasante hará consumación del lugar suyo y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Nahum 1:8. Esta descripción no solo enfatiza la totalidad de la destrucción, sino también la inevitabilidad y la precisión divina en la ejecución del juicio. El asedio y la caída final de Nínive son descritos no solo como un acto de justicia retributiva, sino también como una purificación. Al eliminar la maldad de Nínive, Dios no solo castiga a los malvados, sino que también limpia la tierra de su influencia corruptora. Esta acción divina es un recordatorio de que, aunque la paciencia de Dios es grande, su juicio es definitivo y abarcador cuando llega. El fin de Nínive también sirve como una advertencia a otras naciones y reyes que podrían estar tentados a seguir su ejemplo de orgullo y rebeldía contra Dios. Este evento no es solo un castigo,
es una demostración del poder de Dios y un llamado a todos para que reconozcan su soberanía. La destrucción de Nínive proclama que no hay seguridad en la maldad y que el poder humano, sin importar cuán formidable sea, es fugaz frente al poder divino. La caída de Nínive es una vindicación de la justicia divina para todos aquellos que fueron oprimidos por su brutalidad. Para las naciones y pueblos que sufrieron bajo el yugo asirio, la destrucción de Nínive es una afirmación de que Dios escucha las súplicas de los oprimidos y actúa en su favor. Este aspecto de la venganza divina es fundamental para entender el carácter de Dios como un defensor de los débiles y un juez justo que finalmente restaura el equilibrio y la justicia. La caída de Nínive en el 612 a.C. marca un punto de inflexión en la historia del cercano Oriente. Conquistada por una coalición de medos y babilonios, la destrucción de Nínive no solo fue completa, sino que simbolizó el fin del imperio asirio. Esta conquista fue tanto un evento histórico como un cumplimiento de las profecías bíblicas, demostrando que los planes divinos se manifiestan en el teatro de la historia humana. La brutalidad de la conquista reflejó la misma violencia que Nínive había infligido a otros. Las crónicas de la época describen cómo la ciudad fue saqueada, sus palacios quemados y sus habitantes masacrados o dispersados. Esta irónica reciprocidad no solo fue un acto de justicia poética, sino también una lección sobre las consecuencias de una vida de violencia y opresión. La caída de Nínive también fue un mensaje para otras potencias del mundo antiguo sobre la transitoriedad del poder y la importancia de la justicia y la moralidad en el gobierno. La rápida disolución del imperio asirio tras la caída de Nínive es testimonio de la fragilidad de los estados que se construyen sobre la conquista y la opresión, en lugar de la justicia y el bienestar de sus pueblos. En última instancia, la destrucción de Nínive y el ascenso de nuevos poderes como Babilonia reflejan la dinámica continua de ascenso y caída que caracteriza la historia humana. Estos eventos no solo recalcan la soberanía de Dios sobre las naciones, sino que también ilustran cómo la historia sirve como un campo de pruebas para los principios divinos de justicia y misericordia. La caída de Nínive no es simplemente el final de una ciudad, sino un capítulo en la narrativa más amplia de la interacción humana con lo divino, un capítulo que continúa informando y guiando a las generaciones futuras. Los descubrimientos arqueológicos en Nínive han proporcionado una rica tapestry de evidencias sobre la vida y la cultura en esta antigua metrópoli. Las excavaciones revelaron grandes palacios y templos, así como amplias bibliotecas que contenían miles de tablillas cuneiformes, proporcionando una visión detallada de la administración, la religión y la vida diaria de los asirios. Estos hallazgos confirman muchas de las descripciones encontradas en las fuentes bíblicas y clásicas, ofreciendo una imagen más completa de Nínive como un centro de poder y erudición. Uno de los descubrimientos más significativos fue la biblioteca de Asurbanipal, que contenía una colección extensa de textos literarios, científicos, legales y religiosos. Estos documentos no solo iluminan el nivel de conocimiento y organización en el imperio asirio, sino que también reflejan la importancia que los asirios daban al aprendizaje y la preservación del conocimiento. La biblioteca es un testimonio del papel de Nínive como un centro cultural y educativo en el Antiguo Oriente. Las excavaciones también han desenterrado evidencias de la vasta infraestructura urbana de Nínive, incluyendo sistemas de riego, murallas y carreteras. Estos hallazgos destacan la habilidad ingenieril de los asirios y su capacidad para construir y mantener una gran ciudad en el corazón de su imperio.
La arquitectura monumental y las fortificaciones de Nínive hablan de una ciudad diseñada para impresionar tanto a amigos como a enemigos, reflejando su estatus como capital del imperio asirio. Sin embargo, junto a estos testimonios de grandeza, también se han encontrado evidencias de la brutalidad asiria. Relieves y artefactos ilustran escenas de batalla y conquista, mostrando el poder militar de Nínive y su enfoque en la expansión y el control imperial. Estos elementos contrastan con los registros de su erudición y arte, presentando una imagen compleja de Nínive como una ciudad de contrastes extremos, capaz de tanto logros culturales como de crueldad y violencia. La historia de Nínive ofrece varias lecciones importantes para el presente. En primer lugar, destaca la temporalidad de las grandes potencias y cómo incluso los imperios más grandes pueden caer debido a la corrupción interna y la opresión. Nínive, en su apogeo, parecía invencible, pero sus excesos y su injusticia finalmente condujeron a su destrucción. Esta lección sirve como un recordatorio de que la justicia y la sostenibilidad son cruciales para la longevidad de cualquier sociedad. Además, la historia de Nínive ilustra la capacidad de redención. El arrepentimiento de la ciudad ante la predicación de Jonás muestra que es posible el cambio, incluso en las circunstancias más desfavorables. Sin embargo, este cambio debe ser genuino y continuo. El regreso de Nínive a sus viejas prácticas después de un período de reforma demuestra que los cambios superficiales son insuficientes para evitar las consecuencias de acciones pasadas. Nínive también enseña sobre la importancia del liderazgo ético. La respuesta del rey de Nínive al llamado de Jonás fue crucial para el arrepentimiento de la ciudad. Esto subraya cómo las acciones de unos pocos, especialmente aquellos en posiciones de poder, pueden influir significativamente en el destino de muchos. Líderes comprometidos con la justicia y la integridad pueden guiar a sociedades enteras hacia un futuro mejor. Finalmente, la historia de Nínive refleja la complejidad de la naturaleza humana y la soberanía divina. Muestra cómo las personas y las naciones son capaces de lo mejor y lo peor, y cómo la intervención divina puede manifestarse en formas inesperadas, ofreciendo oportunidades para la redención y el castigo por igual. Estas lecciones siguen siendo relevantes en el mundo contemporáneo, recordándonos las responsabilidades éticas y espirituales que tenemos como individuos y como sociedades. La relación entre Nínive y el reino de Israel es profundamente significativa, tanto políticamente como espiritualmente. Nínive, como capital del imperio asirio, fue una constante amenaza para Israel y sus vecinos. Las campañas asirias en la región no solo representaron un desafío político y militar, sino que también plantearon preguntas profundas sobre la fe, la identidad y la relación de Israel con Dios. La conquista de Israel por los asirios fue vista por muchos como un castigo divino, una interpretación que refleja la teología del Antiguo Testamento sobre la justicia y el juicio. Políticamente, la presencia de Nínive obligó a Israel a navegar por un paisaje geopolítico complejo, donde las alianzas y las estrategias tenían que ser cuidadosamente consideradas. La interacción entre Nínive y Israel ilustra cómo las políticas externas pueden ser profundamente influenciadas por consideraciones espirituales y teológicas, ya que los líderes israelitas buscaban la guía divina en su respuesta al imperialismo asirio. Espiritualmente, la historia de Nínive sirvió como un catalizador para la reflexión y la reforma en Israel. Los profetas utilizaban a Nínive como un ejemplo de arrepentimiento y como una advertencia contra la complacencia y la corrupción. La capacidad de Nínive para arrepentirse, al menos temporalmente,
era un desafío para Israel, que a menudo luchaba por mantener su compromiso con Dios, a pesar de las advertencias proféticas. La destrucción final de Nínive también tuvo implicaciones para Israel. Fue un recordatorio de que las potencias mundiales, por poderosas que sean, están bajo el control de Dios y que su justicia finalmente prevalece. Este evento reforzó la enseñanza de que la verdadera seguridad y prosperidad vienen de adherirse a los mandamientos y la guía de Dios, no de la fuerza militar o la riqueza material. El testimonio de Jesús sobre Nínive y Jonás es particularmente significativo porque vincula la historia del Antiguo Testamento con el mensaje del Nuevo Testamento. Jesús se refiere a Jonás y a los ninivitas varias veces, destacando su arrepentimiento como un ejemplo de fe y conversión genuinas. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás está aquí. Mateo 12:41. Este uso de Nínive como un símbolo de arrepentimiento verdadero enfatiza la importancia del cambio de corazón y la receptividad al mensaje divino. Jesús usa la historia de Nínive para enseñar sobre la misericordia y la posibilidad de redención, incluso para aquellos que parecen más improbables. Al hacerlo, establece un paralelo entre su propio ministerio y el de Jonás, sugiriendo que así como Nínive fue dada una oportunidad para el arrepentimiento, también lo está su generación contemporánea. Esta comparación no solo subraya la gravedad de su mensaje, sino que también llama a una respuesta de arrepentimiento y conversión. La referencia a Jonás también sirve como un signo de la autoridad y misión de Jesús. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, Jesús es un signo para todos, ofreciendo una oportunidad para el arrepentimiento y la renovación a través de su enseñanza y eventual sacrificio. La mención de Nínive por Jesús refuerza su mensaje de que la gracia de Dios está disponible para todos y que la conversión y el arrepentimiento son esenciales. Finalmente, al referirse a Nínive, Jesús también destaca la universalidad de su mensaje. No se limita a una etnia o región, sino que es relevante para todas las personas, en todos los tiempos y lugares. La historia de Nínive, por lo tanto, se convierte en una herramienta poderosa en las enseñanzas de Jesús, ilustrando temas de juicio, misericordia, arrepentimiento y la naturaleza inclusiva del reino de Dios. El legado de Nínive es complejo y multifacético, abarcando aspectos históricos, espirituales y culturales. Como una de las grandes ciudades del antiguo mundo, Nínive representa el apogeo y la caída de un imperio, sirviendo como un recordatorio de la transitoriedad del poder terrenal. Sus contribuciones al arte, la literatura y la administración destacan su papel como un centro de innovación y erudición, mientras que sus actos de brutalidad y opresión ilustran las consecuencias de un poder sin restricciones éticas. En el ámbito espiritual, Nínive ocupa un lugar destacado en la narrativa bíblica, simbolizando tanto la posibilidad de redención como el peligro del regreso al pecado. La historia de su arrepentimiento y eventual destrucción resuena a través de las Escrituras, ofreciendo lecciones sobre la gracia, el juicio y la soberanía de Dios. Estas historias siguen siendo relevantes en el discurso religioso contemporáneo, recordándonos la necesidad de arrepentimiento constante y la búsqueda de una vida recta. Culturalmente, Nínive ha trascendido su contexto histórico para convertirse en un símbolo de civilización antigua y poder imperial. Ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y pensamiento que a menudo reflejan las tensiones y contradicciones inherentes a su historia. Nínive hoy en día vive en la imaginación colectiva como un lugar de esplendor y terror,
un recordatorio de lo que la humanidad puede alcanzar y de los peligros de la desmesura. En última instancia, el legado de Nínive es un testimonio de la compleja interacción entre poder, moralidad y destino. Su historia invita a la reflexión sobre cómo las culturas y las sociedades pueden aprender de sus errores y cómo los individuos y las naciones están constantemente en diálogo con los valores y las fuerzas que definen su existencia. A través de su legado, Nínive continúa desafiando a las generaciones futuras a considerar qué legados desean dejar y cómo los recuerdos de nuestro pasado pueden guiar nuestras decisiones presentes y futuras. La historia de Nínive ofrece una poderosa lección moral para los cristianos contemporáneos: la importancia del arrepentimiento y de responder a la corrección divina. Nínive, una ciudad famosa por su maldad, pudo arrepentirse sinceramente y por lo tanto se salvó temporalmente de la destrucción. Este ejemplo subraya la creencia cristiana de que nunca es demasiado tarde para volverse a Dios y hacer cambios significativos en la vida. Muestra que la misericordia de Dios está disponible para todos, independientemente de su pasado. Además, la eventual caída de Nínive sirve como recordatorio del peligro de la complacencia y el regreso a las viejas costumbres. Después de un periodo de gracia y mejora moral, Nínive volvió a sus costumbres antiguas, lo que finalmente la llevó a la destrucción. Este aspecto de la historia de Nínive resalta la necesidad de perseverar en la fe y la conducta moral. Enseña a los cristianos que la conversión debe ir acompañada de una transformación continua y un compromiso con la justicia. La respuesta de Nínive a la predicación de Jonás también resalta el poder de la palabra de Dios y su impacto cuando se proclama fielmente. Esto alienta a los cristianos contemporáneos a valorar la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, reconociendo su potencial para provocar cambios profundos en los corazones de las personas y las sociedades. Finalmente, la historia ilustra que la justicia de Dios no se limita a los castigos, sino que incluye el deseo de restauración y renovación. Esta comprensión puede inspirar a los cristianos a buscar justicia en sus propias vidas y comunidades, no solo como castigo por las malas acciones, sino como un medio para lograr sanación y reconciliación. La historia de Nínive nos invita a reflexionar teológicamente sobre el poder de la conversión y el perdón. La conversión de Nínive, aunque temporal, demuestra cómo el arrepentimiento genuino y el cambio de comportamiento son fundamentales para la fe cristiana. Esta transformación no solo alejó la ira inminente de Dios, sino que también restauró la relación entre Nínive y Dios, destacando que el perdón divino es accesible a todos, independientemente de la profundidad de sus pecados. El perdón, como se muestra en el relato de Nínive, es una de las expresiones más profundas del amor y la misericordia de Dios. El perdón ofrecido a Nínive no fue una aprobación de sus acciones pasadas, sino un reconocimiento de su sincero arrepentimiento y un estímulo para un nuevo comienzo. Este aspecto de la historia sirve como un poderoso recordatorio de que el perdón es posible incluso en las situaciones más difíciles y que es una fuerza transformadora tanto para el individuo como para la comunidad. La reflexión sobre Nínive aborda también la responsabilidad de mantener la conversión. La eventual destrucción de Nínive sirve como advertencia sobre las consecuencias de volver al pecado después de experimentar el perdón de Dios. Esto refuerza la necesidad de una vigilancia espiritual y moral continua, una lección vital para los cristianos que buscan vivir en alineación con las enseñanzas de Cristo.
Además, la historia desafía a los cristianos a practicar el perdón en sus propias vidas, siguiendo el ejemplo de Dios. Esto no solo promueve la paz y la reconciliación, sino que también refleja la naturaleza de Dios como amorosa y misericordiosa. Así, la teología del perdón y la conversión, ilustrada por la historia de Nínive, es fundamental para el desarrollo espiritual y comunitario en el cristianismo contemporáneo. Nínive trascendió su contexto histórico y bíblico para convertirse en una figura reconocible en la literatura y la cultura popular. Su historia de decadencia y redención, destrucción y arrepentimiento ha sido explorada y reinterpretada de muchas maneras a lo largo de los siglos. En la literatura, los autores han utilizado a Nínive como símbolo de orgullo excesivo y caída inevitable, un recordatorio de las consecuencias de la arrogancia humana. En cuentos y novelas, la ciudad representa a menudo el destino final de quienes se niegan a arrepentirse y cambiar de camino. Además, Nínive aparece con frecuencia en la cultura popular, tanto en los medios visuales como en la música. Las películas, los programas de televisión y los videojuegos suelen retratar la ciudad como un lugar misterioso y siniestro, poblado por personajes siniestros y acontecimientos sobrenaturales. Las canciones y las obras de arte también exploran temas relacionados con Nínive, capturando su grandeza y su caída de manera evocadora y emocional. El legado cultural de Nínive sigue resonando en la conciencia popular como un recordatorio de las complejidades de la historia humana y las consecuencias de nuestras acciones. Su presencia en la literatura y la cultura contemporáneas sirve como testimonio duradero de su importancia y relevancia, e inspira la reflexión y la creatividad en las generaciones futuras. Aunque Nínive desapareció hace milenios, sus lecciones todavía tienen un impacto significativo en el mundo actual. La historia de la ciudad nos recuerda la fugacidad del poder y la importancia de mantener la justicia y la moral en todos los ámbitos de la vida. Las consecuencias del orgullo, la crueldad y la separación de Dios, ejemplificadas en Nínive, siguen siendo relevantes para las sociedades contemporáneas. La historia de Nínive nos llama a la responsabilidad de reconocer y corregir nuestros propios errores. Ella nos recuerda que el arrepentimiento genuino y el cambio de comportamiento son esenciales para evitar la destrucción espiritual y moral. Como individuos y como comunidades, tenemos el desafío de buscar la justicia, promover la reconciliación y vivir de acuerdo con principios éticos que reflejen el carácter de Dios. Nínive también nos invita a considerar el poder transformador del perdón y la misericordia. Así como Dios perdonó a Nínive, a pesar de sus pecados, nosotros estamos llamados a perdonar a quienes nos han herido y a buscar la reconciliación en nuestras relaciones personales y sociales. Este compromiso con el perdón y la gracia puede conducir a una mayor armonía y paz en nuestras vidas y en nuestro mundo. En última instancia, la historia de Nínive trasciende el mero relato de eventos antiguos para convertirse en un recordatorio perenne del poder y la soberanía de Dios. Esta ciudad antigua nos enseña sobre la fragilidad humana y resalta la importancia crítica de la fe y la obediencia en nuestras vidas. Al reflexionar sobre su destino, nos vemos impulsados a examinar más profundamente nuestras propias vidas y las estructuras de nuestras sociedades, invitándonos a reconocer nuestros errores y a buscar una reconciliación tanto divina como humana. La historia de Nínive también sirve como una cátedra de lecciones morales, teológicas y culturales que siguen siendo relevantes en nuestra época. A través de sus narrativas se promueve la reflexión, la contemplación y finalmente la acción. Esto nos demuestra que el pasado, lejos de estar muerto, sigue vibrante dentro de nosotros,
moldeando tanto nuestro presente como nuestro futuro con sus ecos perennes. El impacto de Nínive en el mundo contemporáneo puede observarse en cómo sus historias inspiran a las personas a buscar el cambio y la mejora en sí mismas y en sus comunidades. Es un recordatorio de que, incluso en nuestra era moderna, las enseñanzas de tiempos antiguos pueden guiarnos hacia un camino de renovación y transformación espiritual. Nínive se erige como un faro de sabiduría, un testimonio del poder transformador de la gracia divina. A través de sus relatos, se nos recuerda la capacidad de cambio y redención que todos poseemos. Esta antigua ciudad nos desafía a actuar con justicia y a vivir con una fe profunda y resiliente, reflejando las virtudes que Dios valora en su pueblo. La historia de esta ciudad nos enseña sobre la inevitabilidad del juicio divino, pero también sobre la infinita misericordia de Dios. Nos muestra que, sin importar la magnitud de nuestros errores, siempre hay un camino hacia la redención si estamos dispuestos a humillarnos y volver a Él con un corazón sincero. Estas enseñanzas son particularmente importantes en momentos de crisis o incertidumbre, donde la tentación de desviarnos de nuestros principios puede ser más fuerte. Nínive nos ofrece un ejemplo claro de que la fe y la obediencia tienen el poder de alterar el curso de nuestra historia, tanto a nivel individual como colectivo. La relevancia de Nínive también se extiende a la educación sobre la comprensión y la coexistencia intercultural. Al estudiar su historia, aprendemos a apreciar la riqueza de las tradiciones pasadas y a entender mejor las bases de nuestras propias creencias y comportamientos. Finalmente, la historia de Nínive nos invita a ser agentes de paz y reconciliación en nuestros propios contextos. Nos motiva a ser portadores de esperanza y amor, reflejando en nuestras acciones diarias el carácter transformador y misericordioso de Dios. A través de nuestro ejemplo, podemos inspirar a otros a buscar una vida de significado y propósito, siguiendo los pasos de aquellos que, en tiempos antiguos, se atrevieron a cambiar sus destinos por medio de la fe. Entonces, aprendamos de la historia de Nínive y busquemos siempre la sabiduría y guía divina en cada paso que damos. Como ciudadanos del mundo, enfrentamos desafíos que requieren no solo inteligencia, sino también compasión y humildad. En nuestras vidas, al igual que los ninivitas, es esencial reconocer nuestros errores y buscar sinceramente el perdón. Esto nos abre el camino hacia una renovación personal y colectiva que fortalece el tejido de nuestras comunidades. Es crucial también aprender a perdonar a aquellos que nos han ofendido, tal como enseñan las Escrituras. Este acto no solo libera al otro, sino que nos libera a nosotros mismos del peso del rencor. Al hacerlo, podemos fomentar un ambiente de paz y comprensión mutua que es indispensable para la convivencia armoniosa. Es en este proceso donde verdaderamente podemos buscar la justicia y la reconciliación en todos los ámbitos de nuestra vida, desde nuestras relaciones personales hasta nuestras interacciones sociales más ampliadas, que seamos instrumentos de paz, amor y gracia en un mundo que claramente lo necesita. En cada acto de bondad y cada gesto de compasión, reflejamos el carácter de Dios. Esta es la forma en que podemos iluminar los rincones oscuros de nuestra sociedad y llevar esperanza a aquellos que se sienten perdidos o abandonados. Así, cada uno de nosotros se convierte en un faro de luz en medio de la oscuridad. Que nuestra vida no solo sea un reflejo de nuestras ambiciones personales, sino también un testimonio del amor divino. En cada decisión que tomamos, en cada palabra que pronunciamos, tenemos la oportunidad de demostrar la grandeza de ese amor. Así, con cada día que pasa, podemos contribuir a un legado de bondad y misericordia que trascenderá nuestro tiempo en la tierra.
A través de nuestras acciones podemos construir puentes de entendimiento y respeto mutuo que superen las barreras culturales, étnicas y religiosas. Esta es la verdadera esencia de ser agentes de cambio en un mundo fragmentado. Al abrazar estos principios, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también influimos positivamente en las vidas de aquellos a nuestro alrededor. Que así sea, una invitación no solo a reflexionar, sino a actuar. Cada paso que damos hacia la reconciliación y la paz es un paso hacia la realización del reino de Dios en la tierra. Con cada acción consciente, con cada momento de perdón y cada decisión por la justicia, estamos escribiendo nuestra propia historia, una que resonará con las generaciones futuras. Que nuestra jornada esté marcada por la búsqueda constante de la sabiduría y la verdad. Que en cada desafío que enfrentemos recordemos el poder de la oración y la meditación, herramientas que nos centran y nos conectan con lo divino. Así, fortalecidos y guiados, podremos navegar las aguas a menudo turbulentas de la vida con serenidad y propósito. Finalmente, que esta reflexión no se quede en palabras, sino que se manifieste en hechos. Amén.